Contrapunto, capítulo 6. Realidad versus ficción. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Contrapunto. Hoy directamente ya vamos a presentar a las personas que nos acompañan. Está aquí Rosa. Hola, buenas. Buenas. Está Ana. Hola. Y está Lucía. Hola, ¿qué tal? Bien, el tema de hoy es un tema un poco abstracto y concreto a la vez que nos propuso Rosa. Entonces, ahora va a introducirnos y explicarnos. Bueno, el tema de hoy es cómo nuestra ficción televisiva, audiovisual, literaria, lo que vemos en streaming todos los días, cómo nos afecta en el día a día, cómo afecta a nuestra realidad. Hay que tener en cuenta que realmente cada vez que vemos algo no es una simple visualización, realmente se establecen conexiones emocionales y esas conexiones emocionales hacen pues, que nos identifiquemos o que proyectemos. Entonces, bueno, yo lanzo una pregunta. Cuando estamos viendo algo, ¿somos conscientes realmente de que nos identificamos con la historia o con el protagonista o de que estamos proyectando nuestra propia vida o lo vemos y no somos conscientes del todo? ¿Qué pensáis? Yo cada vez más, porque... ¿Por qué? Porque estoy escribiendo una novela, entonces me doy cuenta de los trucos que utilizan, que a veces son bastante burdos. No tanto como los míos, claro. Pero sí que me doy cuenta de con quién me identifico, con quién quieren que me identifique y tal. Otra cosa es que, pues como decían los amigos de Mulder en Expediente X, que te metían ahí mensajes subliminales ahí de fotogramas y tal. Ahí ya eso sí que se supone que está pensado para que no te des cuenta. Yo no me doy cuenta, no sé si pasa o no. O sea, yo no sé si he entendido la pregunta. Es si eres consciente de que estás viendo algo que es ficción o si eres consciente de que está diseñado para que tú pienses de una manera, o sea, si te están manipulando. Claro, o ninguna de las dos cosas. Hay un grado de persuasión narrativa, que es que la persona que lo ha escrito ya desde el primer momento ya está buscando que tú te identifiques con algo, con una situación, con un protagonista y lo disfrutes, porque está demostrado que cuanto más te identificas, más lo disfrutas y más te metes dentro de la historia. Y luego está la parte de la sugestión, que eso es cuando crees que lo estás viviendo realmente o lo notas como si fuera real. Y eso es lo que yo preguntaba, si somos conscientes de eso o nos pasa un poco por encima. Esto es como lo que decía Risto, de que cuando Risto era juez en Operación Triunfo hace unos cuantos años, él decía que no le importaba tanto que cantaran bien o que cantaran mal, pero quería productos con los que la gente se identificara. Es muy importante. Es verdad, es verdad. Jo, pues me da pena que piensen que nos identificamos con Aitana. No voy a entrar en ese tema. No estaba Risto para Aitana. Eso es cierto. Pero sí, esos son los productos. No sé cuál es el problema con Aitana, pero bueno. Pero he pensado que yo me paré a pensar en eso hace años a raíz de todas las películas en las que el protagonista es el malo, el malvado. Uh-huh. Y que sin embargo, por cómo los guionistas lo narran, bueno, lo preparan, acabamos identificándonos con ellos y nos acaban dando pena y nos acaban gustando. Y todo depende, que estés del lado del bueno o del malo, de cómo planteen la película. Al final te están sugestionando completamente para que te posiciones de ese bando. Además de que los sabes desde el primer capítulo de Dexter sabes lo que es. Sí. Y desde esa... El pasajero oscuro. No sé lo que es esto. Sí. ¿Es algo de Dexter? Sí. Vale, yo es que no o sea, vi un capítulo o dos. O No es país para viejos, que a Bardem le dieron el Oscar a Mejor Actor Secundario. Es el personaje principal de la película, o sea, sí. Es el que le da la gracia y la chicha, no sé. Sí, cuando hacen series o películas que tienen como un grupo, como núcleo, cada uno de ellos suele tener como un rol muy particular que está bastante definido para que sea fácil que todo el mundo pueda identificarse con alguno de los personajes. Sí, esto lo contaba Ignatius en La vida moderna, que creo que no va a ser la última vez que salga hoy, que él se había inventado una sitcom en la que los personajes eran los tres de La vida moderna, pero como 15 años después o 10 años después, y los tres personajes eran: este es el típico no sé qué lógico, este es el alocado no sé qué, y todos eran
personajes que tú decías, este existe y es fulanito en no sé qué serie. Es como las Spice Girls, pero en la ficción Sí. televisiva, ¿no? Sí, sí, sí. Que siempre hay uno de cada, ¿no? Sí, porque así cogen como que a todos los rangos, a todos los tipos de personas, todos van a tener alguien con quien sentirse identificados. Entonces es mucho más fácil llegar a todo el público. Incluso con los rangos de edad, como la táctica de los Serrano de poner a Currito, Es verdad. a los que son un Es poco verdad. mayores, y todos tenían sus tramas en cada capítulo. Es cierto. Nada, todo pensado para manipularnos. La verdad es que yo nunca había parado a pensar en eso, o sea, yo era cero consciente, o sea, siempre pensaba que había pues personajes como Legolas para que nos colgáramos las jovencitas, pero no, nunca... Es que soy Tintín Aragorn. Claro, bueno, pues te identificas a lo mejor con algo a ese nivel, pero no lo había pensado, así que no, yo culpable víctima más bien. Yo creo que lo somos todos un poco, ¿no? O sea, Sí. ¿verdad? Que nos dejamos influenciar y nos dejamos también identificar y... Y claro, usarán esas mismas técnicas como para hacer que no solo te identifiques con ellos en el sentido de captarte como cliente, no me sale la palabra, como... Ay, Borrego. sí, bueno, más o menos Para como cautivarte. o sea, como consumidor de ese producto, Sí. sino también para influirte en tu día a día y en, pues, en la moda y en muchas cosas, ¿no? Eso Yo es. estaba pensando ahora estos días con lo de Barbie, con tanta campaña que han hecho que han sacado miles de colecciones de ropa y todo el mundo está como loco, que la han agotado la de Zara en 2 segundos. Sí. La gente la vais vistiendo por la calle como Barbie. O sea, han conseguido que solo con los teasers ya cambiemos nuestra moda actual y volvamos a la de antes. Da miedo, ¿eh? Da miedo. O sea, a los oyentes, imaginaos cuál va a ser la siguiente campaña de qué quieren que nos disfracemos. O sea, no sé. Yo solo espero que la gente no empiece a lanzar bombas nucleares. Porque también está Oppenheimer. ¿Cuánta gente- Oppenheimer, ¿cómo quieres decir? ¿Cuánta gente se va a poner a buscar en internet cómo fabricar bombas o a leer sobre la bomba Vaya mascleta van a nuclear? montar en la sala de cine. O la realidad invertida de Tenet. Que me acuerdo de aquello de cuando estaba la película y todo el mundo empezó a buscar eso, lo que eran los universos paralelos a raíz de la película. Esto es una cosa muy interesante porque seguro, bueno, no lo sé, ¿os ha pasado lo de estar viendo una serie, una película y poneros a buscar más información pues sobre física o sobre historia o porque de pronto te picas? Tengo un ejemplo muy bueno sobre eso, que además de esto que dices que es ficción que te lleva a la realidad y resulta que en la realidad tampoco es real. O sea, suena un poco a ¿cómo? Pérez Reverte, el escritor, es muy hábil con sus descripciones y tiene una novela que se llama La tabla de Flandes, donde describe... No, miento. Bueno, ahí describe un cuadro impresionantemente descrito. Pero no, es otra, perdón. En Dos hombres buenos describe un cuadro francés de una aristócrata de la época en la que se desarrolla la acción y lo está describiendo en una parte de la novela en la que lo que te cuenta es supuestamente real. O sea, la novela es, por un lado, la ficción de la época de la Ilustración y, por otro lado, la ficción de él investigando para escribir la novela. Entonces es él mismo, Arturo Pérez Reverte, yendo a Francia, recorriendo el camino que recorría la diligencia, documentándose sobre cómo eran los caminos, los árboles que había, si aquí había una posada, si no. Y entonces en ese trabajo de documentación que te cuenta que habla con una, no sé si es anticuaria o historiadora, que le habla de un cuadro y se lo describe. Y busqué el cuadro porque quería verlo y resulta que el cuadro era falso. O sea, que probablemente lo que en la novela supuestamente era real, que yo me lo estaba creyendo como si fuera una crónica, era probablemente un trolón. Bueno, pues una de las preguntas sugeridas de Google era ¿realmente no existe el cuadro de no sé qué? O sea, era como que estaba jugando con todos nosotros. Y lo que parecía que era real en la ficción no era ni siquiera real en la realidad. O sea, no... Pero hubo un proceso de aprendizaje, porque lo buscaste... Hubo un tortazo, yo ya no me quiero nada de Pérez Reverte. Sí. Ahora sí, o sea, le hago la ola con las descripciones, porque es que podría describir, yo creo que cualquier cosa. En fin, saludos Arturo, si nos escuchas. Sí, no, es verdad, saludos. Ahora sería cuando los flipados dicen que me consta que... Yo sí que es cierto que me soléis decir muy a menudo que siempre sé muchas curiosidades y en parte es porque suelo hacer eso. Me gustan mucho las historias de ficción histórica, entonces siempre estoy buscando porque quiero saber qué parte es la real. Y me supone un proceso de aprendizaje constante.
Y aparte es que películas estas científicas así siempre es como de quiero entender esto más y para las películas y lo estoy leyendo. Entonces yo creo que a mí el cine y la literatura me han llevado a aprender de muchas cosas también, pero bueno, luego está la gente que se lo cree todo y ha habido muchas veces de gente que hace afirmaciones rotundas de cosas y es porque sí, porque es que esto lo he visto en esa película y es como de, ya, pero es que esa parte es ficción, eso no es real. Sí. Sí, a mí me pasa con los libros, o sea, a mí me gusta mucho la historia, entonces de mis libros favoritos son los de Posteguillo, que muchos son sobre los romanos y tal. Bueno, me pasa tanto con eso como con vídeos de historia que veo, no sé qué, y luego veo otra versión de otra persona en la que, claro, el que te estaban pintando como el bueno, pues resulta que es un... Bueno, iba a decir algún insulto. Bueno, eso, que te contrastan mucho y es como... Tengo esa sensación de, pues lo que decía Lucía, ¿no? Que no sé cuál es la verdad realmente. Y una cosilla más, que decías antes de las búsquedas que hubo a raíz de... Pues solo quiero recordar que cuando Trump ganó las elecciones, en la mayoría del mundo, la búsqueda más de Google y tal, más buscada, era algo así como cómo construir un refugio nuclear. Y en España, era Melania Trump desnuda o algo así. Qué bueno. Es que me acabo de acordar de un ejemplo de lo que dije antes de la gente que se cree todo a pies juntillas por no buscar, y es como en el imaginario popular todos nos imaginamos a los vikingos con el casco con cuernos. Es verdad. Curioso. O sea, han Sí. conseguido que todos nos Sí, imaginemos sí. así los vikingos cuando los historiadores están hartos de decir que es un falso histórico ocasionado por culpa del arte, de la literatura y prolongado por el cine. Claro. Es increíble. O sea, Sí, ya sí, es como sí. si hubiesen cambiado la historia. Incluso, bueno, yo había pensado también en lo que, o sea, si ahora te dicen, vamos a ir a una fiesta de los años 20, ahí todos con la gomina, con no sé qué tal, pero bueno, quiero decir, es un subconjunto muy pequeño de las cosas que pasaban en los años 20. Ya el hecho de que puedas comer, sí, no tengas que pelearte por la comida y no sé, quiero decir que romantizan mucho, ¿no? O sea, Eso es verdad y según quien lo cuente, también lo cuenta de una manera distinta. Pero no solo también no solo con la historia, también pasa, por ejemplo, con las profesiones. O sea, yo me acuerdo de la serie Periodistas de hace unos años y me acuerdo de mucha gente que decía, pero qué buen rollo tiene la redacción, la gente no se pisa los artículos, se llevan bien todos, era como ciencia ficción, ¿no? O las series de abogados, no es por nada, pero yo me he tragado Ali McBeal o la de The Good Wife. Y todo el mundo decía, ¡guau! Pero es que eso en la realidad... O sea, hay gente que quiere ser médico porque está viendo, pues no sé, Hospital Central antiguamente y ahora... Urgencias, sí, Anatomía de Grey, por ejemplo. Y es que está todo muy ficcionado y es muy distorsionado de la realidad, yo creo. sí, un amigo mío que ve porno quiere ser fontanero. Un amigo, ¿no? mío. ¿Y eso está distorsionado? No lo sé, yo nunca he llegado a una casa y decir quiero arreglar la bajante. Pues... Bueno, pero a veces también influye positivamente. Por ejemplo, lo hemos comentado en alguna ocasión, lo estuvimos hablando antes también, a raíz de un comentario de Lucía, que las dos habíamos pensado justo en lo mismo, de la ciencia ficción, de cómo muchos inventos han venido gracias a ideas de escritores que han puesto en la mente de algunos científicos conceptos que a lo mejor ellos, decir, pues el submarino, es decir, a lo mejor lo leen en un libro y dicen, pues esto se puede intentar hacer, y proceden, o sea, empiezan a intentar desarrollarlo y la sociedad también va avanzando en ese sistema. No sé si a ti se te ocurre algún ejemplo de... Yo antes de venir lo miré porque, o sea, yo sabía que Julio Verne había anticipado muchos inventos, pero no sabía cuáles, porque pues la verdad es que no he terminado ningún libro de Julio Verne y el que creía que estaba leyendo era una adaptación, así que me siento un poco un fraude. Joder, Verniana. Lucía, tienes un mal historial con los libros. No, al revés. Es que os cuento los más Los jugosos. Y lo que ponía el artículo, que era de National Geographic, era que el submarino lo anticipó él, aunque luego el invento, por supuesto, es español, hay que decirlo. También los viajes a la luna, ahí no, el invento no fue español,
Y... ¿qué más? El teléfono creo que ponía. Las ciudades superpobladas. Y había otra cosa que no recuerdo. Otra en la lista que ahora mismo no me viene a la mente. Pero sí, o sea, la verdad es que no soy una gran aficionada a la ciencia ficción, más bien todo lo contrario, no me gusta mucho. Por eso me propuse un poco leer para ver si de verdad el género no me atraía como pensaba. Pero me suena que hay muchas más cosas. O sea, por ejemplo, me preocuparía que en las novelas de Dune, que hicieron una película el año pasado o el anterior, el planeta en el que se desarrolla al menos la primera novela es Arrakis, y es un planeta en el que el ser humano no puede sobrevivir en el exterior porque se deshidrata a una velocidad tan rápida que en cuestión de minutos se muere. Y entonces los trajes que llevan reciclan la propia humedad del cuerpo para que puedan consumirla de nuevo, los destiltrajes, o sea, trajes que destilan el sudor, la saliva, todo el agua del cuerpo humano. Pues me preocuparía que eso llegara a ser realidad. Pero si tuviera que llegar a ser necesario que aquí en Madrid, cuando se convierta esto en el Monte Atlas, pues igual tenemos que tener un destiltraje para poder salir a la calle. Ya estará inventado al menos, o diseñado o conceptualizado, pero bueno. A mí también me preocuparía que fuéramos en patinetes como Marty McFly ahí haciendo el pinacha, pero bueno. Creo que se venden esos patinetes, Eso está muy Sí. bien. Santo Jehová. Estaba muy bien, eso estaba muy bien. También he de decir, en cosas más mundanas, que alguna vez escuché que los váteres de pared, que bueno, vosotras no los habréis visto mucho, pero yo sí, dicen que se los inventó Dalí en un cuadro. Pero vamos, que igual es Buena como la descripción esta de Pérez Reverte Para y es poder mentira. fregar por debajo, ¿no? No lo sé. Para que estén limpios. Es Puede curioso. ser, puede ser. Bueno, yo creo que, por ejemplo, a Mozart le hicieron un flaco favor con la película Amadeus, porque tengo que decir que a raíz de esa película todo el mundo ha pensado que Mozart tenía una risa tonta y que era una persona infantil e inmadura, pero a su vez tuvo un mayor número de ventas todos los DVDs o CDs de la época de Mozart, y empezó todo el mundo a escuchar música de Mozart. Entonces tuvo como la parte negativa y la parte positiva de la distorsión de la realidad. Y luego, otro ejemplo, por ejemplo, que pasa también en las ciudades. Hace poquito vi la serie de Citas que transcurre en Barcelona, y Barcelona es una ciudad ideal, es decir, limpia, todo el mundo tiene un pisazo. Esto pasa mucho en Sexo en Nueva York, por ejemplo, también, o en Gossip Girl, ¿no? Entonces son donde se ve pues la ciudad maravillosa. Y me hizo mucha gracia porque había una persona que había visto la serie y decía: yo vivo en Barcelona y no he visto mi ciudad así en mi vida. Entonces, bueno, para mí yo creo que es un ejemplo de cómo nos edulcoran todo. De hecho, hay un síndrome, no sé cómo se llama, pero lo leí alguna vez, de... No sé por qué les pasa solo a los japoneses, que han visto Amélie, que ya sabéis que es mi película favorita, y se creen que París es así. Y no lo es. Bueno, yo no estuve, pero que hay como un síndrome, como de una decepción de ir allí porque yo quiero ir a Montmartre, como en la escena, no sé qué, tal. La escena del tonto Pues- y la linde. Pues no sé, es como que hay un síndrome o algo así, que no sé cómo se llama, que es específico de eso. Es verdad. Eso pasó también con Roma, con Vacaciones en Roma, cuando se estrenó en su momento, no sé si fue en los años 50 o algo así. Creo que es 1960, me suena. no No sé lo por sé. qué tengo ese número en mente. Sí, bueno, sí, 50-60, y de pronto Roma quedó como un destino turístico muy atractivo, y antes estaba como en decadencia. O sea que muchas veces a lo largo de las películas se hacen este tipo de... Me hizo mucha gracia porque yo siempre tenía como esa imagen también de, por ejemplo, París, las boinas estas francesas míticas, tal. Y todo el mundo me decía, Todos con una baguette, sí. tienes que ir cuando vayas allí, tienes que comprarte una. Y llegué allí y debí de ver, los primeros 3 días, debí de ver 2 a chicas que aparte iban con un look completamente parisino y que obviamente no eran de allí. Y ya el último día vi como tropecientas y eran todo grupo de turistas. O sea, no he visto ni un francés llevando eso. No sé por qué todos nos los imaginamos así. Y la culpa es del cine fijo. Sí, no, pero es que eso es así. También
vas a muchas tribus africanas y están vestidos pues con pantalones vaqueros y no sé qué, y para hacer alguna grabación se ponen las ropas tradicionales, pero o en Kioto en 2 días vi una geisha, o sea, y a saber si era una geisha de verdad, no tengo ni idea, o sea... Esto es como el último superviviente, ¿no? Que se comía los gusanos y las lombrices, pero luego terminaba de rodar y se iba al set a comer ahí las costillas y las hamburguesas. Sí, porque realmente no iba a sitios aislados, iba a sitios cercanos que podían simular Sí. esos espacios, y fue un poco de decepción para todo el mundo cuando se descubrió Pues la gente que le estaba creía. todo preparado el montaje. Sí, bueno, a ver, el objetivo al final era enseñar cómo sobrevivir en esas circunstancias, Sí. no hacía falta que estuvieses corriendo ese riesgo, pero fue un poco decepcionante. Sí, la verdad es que sí. Recuerda que si te suscribes al canal, le das me gusta al vídeo o mejor aún lo compartes, nos ayudas a crecer. Y si nos dejas un comentario, nos ayudas a mejorar y a aprender. Bueno, ya hemos hablado un rato sobre cómo afecta la ficción a la realidad. Podemos volver a sacar algún ejemplo, seguramente saldrá. Pero también me gustaría que habláramos sobre cómo afecta la realidad a la ficción. Os pregunto así por ejemplos, por ejemplo, la evolución de la sociedad. Yo tengo en mente el típico de que hace 15 años o 10 o 15, decidieron que ya no se podían mostrar cigarrillos ni en las series, ni en los videoclips, ni nada. Entonces sería como un ejemplo, ¿no? La evolución de la sociedad. He necesitado que lo que dijeses para darme cuenta. O sea, después de todos estos años, es la primera vez que soy consciente de que no salen pitillos en las pelis y en igual. las series nuevas. De hecho, me cuesta creerlo, honestamente. Voy a empezar a fijarme a propósito. O sea, ¿en las españolas o en todas? ¿En las yankees también? Yo estoy hablando de las españolas. Ah, o sea, no vale, creo que, vale. Claro, que es que la yo no- Alianza de Civilizaciones se haya juntado y dijera, vamos a prohibir los pitillos. Claro, vale, perdón, claro, es que... Vale. Sí, yo creo que sí, que además hay muchos roles de género que se han ido cambiando, por ejemplo, no sé, roles de la mujer, que antiguamente se estaban como más perpetuados y ahora van cambiando. Si os fijáis, ya no hay pues ese rol, digamos, secundario o más débil de la mujer, ahora cambia y ahora está muy de moda entre comillas, esto que digo, por supuesto, pero digo, en la ficción, el empoderamiento de la mujer. De hecho, no hay película o serie o incluso videojuego donde la mujer esté todavía más empoderada que antes, y solo un poco con la sociedad. Yo creo que en los videojuegos probablemente sí, porque muchos se hacen en Japón. Y esto es algo que quería comentar. Una de mis series de anime favoritas de siempre fue Great Teacher Onizuka, que es de un mafioso que se mete a profesor de instituto. Y siempre me hizo mucha gracia, siempre estuvo muy bien, pero la última vez que la vi el año pasado, y la seguiré volviendo a ver, o sea, me gusta igual, pero los roles de género son tan evidentes, tan pesados, son como los capítulos de Los Serrano que los vuelves a ver 15 años después, y Belén Rueda casi que tenía que pedirle permiso a Resines para poder ir a fiestas y cosas así. Sí, sí, te chirrían, ¿no? ¿No Sí, os pasaba a sí, vosotros sí. que chirrían muchas cosas que las ves, que antes no, porque forman parte de la sociedad y de la costumbre, y ahora chirrían, y eso es porque va cambiando con la sociedad, ¿no? Lo que decías tú, Pablo. Pero a nivel estructural, o sea, no solo en plan que uno le suelte una bordería a una, que eso ahora mismo no se vería, sino que a nivel estructural el hilo argumental del capítulo, o por lo menos lo que decíamos antes, de la trama de los mayores, era que Lucía quería ir a una fiesta y Diego no le dejaba. Eso hoy en día no creo que se viera, la verdad. Claro, lo que a mí me viene a la cabeza es, ¿cómo es que viendo eso, claro, yo no sé qué edad tendría, pero ¿cómo es que no te saltaba un aviso de, pero qué gilipollez es esta? No sé. Porque estaba normalizado en el día a día y asumido por la sociedad. ¿Qué pensáis? Sí, en plan de, típico del tío, que no le deje ir a fiestas, ¿no? O sea, Algo así. ni te lo planteas. De todos modos, yo creo que también hay que tener cuidado y
no pasarse de frenada en esa alteración, ¿no? O de frenada o de acelere, en esa alteración, en ese intentar que la realidad cambie con lo que hay en la ficción, o que la ficción cambie con lo que hay en la realidad. Porque hablando de videojuegos, precisamente, en los videojuegos de lo que se llaman los shooters, ¿no? Los de disparos, hay videojuegos que se ambientan en la Segunda Guerra Mundial y hay mujeres en el campo de batalla. Entonces a mí eso, por ejemplo, me chirría el doble, porque es como, no había mujeres en el campo de batalla. O a lo mejor ves que hay el bando alemán y ves a personajes con, pues, voy a decir directamente negros, o sea, no es respectiva la palabra, ¿no? Ya no sé, le da miedo. O sea, no voy a decir afroamericano porque no lo eran. Afroalemanes. Afroalemanes. Como Rock Pilatus. Entonces, claro, eso a mí me parece que es engañar a la gente dándole una imagen que no es real de un evento que pretende, ¿cómo se diría? Que pretende ilustrarse de la manera más realista posible, porque no creo que le metan de repente drones en la Segunda Guerra Mundial para hacerlo más emocionante. Bueno, habría que ver cuál es la intención, o sea, si ellos desde el principio dicen el shooter con más realismo, pues entonces... Hombre, las sagas de Call of Duty o el Battlefield siempre han tenido fama de muy realistas, o sea, sobre todo el Battlefield. Sí, claro, también pueden ser muy realistas visualmente, que es lo que suelen perseguir, pero si no son rigurosas históricamente tampoco hay tanto problema. Claro, o sea, pretenden serlo, las armas son súper reales, las batallas que hay, está el desembarco de Normandía, tal, pero luego ves esas cosas, entonces a lo mejor... Es que ahí el debate chirría a mí ahí, pues no me parece tan... Va el debate ya un poco legítimo. de que hacen cosas ahora, como también con el cine, que ahora, por ejemplo, yo tuve la discusión otro día en el trabajo por la película de La Sirenita, porque todo el mundo me decía, la sirenita es pelirroja y es blanca. Y yo decía, la sirenita es un dibujo animado. Y han decidido pintarla así. O sea, no me puedes intentar poner cuestiones. O ¿cómo puede ser que tenga hermanas cada una de una etnia diferente? Si no ha tenido más de una mujer el padre, no pueden salirle diferentes. Y es como, a ver, estás buscándole exactitud científica o biológica a sirenas. O sea, vamos a llegar a ese punto. Y al final lo que se está buscando con ese tipo de cambios es una inclusión en el sentido de que, por ejemplo, pues los niños o los adolescentes que jueguen a esos videojuegos o que ven esas películas también se puedan sentir identificados con los personajes. Entonces, si tú vas a elegir un personaje en el videojuego para jugar y puede ser un personaje de tu propia raza, te vas a sentir mucho más identificado. Entonces, juegan un poco a no ser tan estrictos a veces en el rigor histórico, sino dar también la oportunidad de que puedan sentirse un poco más identificadas las personas que están del otro lado. Claro, pero entonces diseña un juego que sea de disparos que no esté ambientado en la Segunda Guerra Mundial. El Halo, por ejemplo, el Halo tenía personajes femeninos. Es que y era una guerra fantástica. No soy tan estricta porque siempre pienso de si antiguamente en el teatro había hombres interpretando a los personajes femeninos, porque no podían estar mujeres siendo actrices. O en las cabalgatas había blancos pintados de negro. Sí, y en no sé si es en China, donde es que el teatro este tradicional siguen siendo hombres los que van maquillados y vestidos como mujeres. Se mantuvo, es que no me acuerdo el nombre que tiene ese tipo de teatro. Kabuki puede ser. Sí, ese es el japonés. Sí, el japonés se mantuvo lo de que los intérpretes siempre eran hombres. Y eso a lo largo de la historia nunca supuso ningún problema. Luego pues empezaron las mujeres a actuar. Entonces, si antiguamente los hombres podían hacer papeles de mujeres, tampoco le veo y mucho problema a que ahora se cambien esas cosas. Ya. O sea, porque pongo por encima la intención sobre el rigor. Bien, ha quedado claro antes cómo afecta la ficción a la realidad, que la generación de roles, como los que tú estabas comentando ahora, pues afectan a la realidad. Entonces, puede ser, bueno, seguramente, la realidad que las personas que generan esta ficción imaginan afecta a la ficción que crean. O sea, esa realidad afecta a la ficción, pero no es la realidad de verdad, sino la realidad del futuro. Estoy hablando como hablan los de Big Bang Theory en sus
en sus discusiones, que es lo que yo me estaba imaginando de tus discusiones sobre la hermana de la sirenita, que no sé qué, porque ya te lo dije en el primer capítulo, ¿hay alguien que tiene esas discusiones en la vida real, las de Big Bang Theory? Y veo que sí. Sí, sí, sí. El otro día me vinieron ahí con toda la indignación de es que la sirenita no es así. Y de hecho ha causado tanta indignación que a la persona que estaba contratada en Disney para que intentara hacer el contenido de la marca más inclusivo, y que lo ha hecho a lo largo de todos estos años, ha introducido muchos cambios, ha notado mucho. Tenemos personajes femeninos protagonistas, heroínas, parejas a lo mejor homosexuales, tenemos en este caso pues cambios de raza, más diferentes etnias y razas en las películas. Pues entre toda la polémica por el beso entre dos mujeres en la película de Buzz Lightyear, ahora que sí por el cambio de la sirenita, ha tenido tanta repercusión, pero repercusión negativa y rechazo por mucha parte de la sociedad a ese tipo de cambios, que la han despedido. Sí, pero o sea, dijiste al principio que, o sea, bueno, al principio de lo que acabas de decir ahora, que la habían contratado para eso. Sí. O era directora, imagínate, directora de contenidos, y ella, por sus santos ovarios, decide que vamos a meter estos cambios. Yo por lo que leí, o sea, ese puesto era para eso, para intentar dar un cambio de rumbo y que se reflejase en las realidades actuales en lo que era la marca, porque al final Disney era una marca, no sé, productora que sería, que lo que hacía era películas con un rol muy clásico de princesa que viene a ser socorrida por un príncipe. Pero se ha cambiado ya. Claro, con este tipo de puesto... Empezaron con Mulan y todas estas películas. Mulan ya es muy sí, previa a esta. Sí, pero bueno, han ido dando más pasos, y se suponía que el trabajo de esta mujer era avanzar en ese sentido conforme estaba avanzando la sociedad, que en parte era un reclamo también de una gran parte de la sociedad. Claro, pero entonces mi pregunta es que a mí me suena que el motivo... O sea, yo no estoy nada informado de estas cosas, lo reconozco, porque en ciertas cosas vivo de espaldas a la sociedad. Soy un... ¿Cómo se dice esto? Ermitaño. Eso, sí. Es que una vez me preguntaron, ¿no te compraste nada por el Black Friday? Y yo dije, yo soy un ermitaño. Pero me suena que fue porque, en general, no por una reacción concreta, sino porque los números bajaron mucho. O sea, quiero decir, si a ti te contratan para hacer una cosa y la haces, pues hay que ver el resultado. Yo no hace mucho que no veo películas de Disney y no puedo opinar, pero imagino que será porque en la mente de los señores que la contrataron, o señoras, pues tendrían en mente un futuro en el que podrían haber hecho todo esto, pero sin tener, imagínate, batacazos en taquilla en caso de que los hayan tenido. Claro, yo entiendo que ellos pensaban que se estaban adaptando más a la sociedad y entonces iban a atraer más público, y al final fue al revés. O sea, se adelantaron y hubo una mayoría de público que sintió rechazo hacia esos avances. Es curioso, pero a lo mejor siempre pasa así. O sea, si lo pensáis, a lo mejor siempre hay un punto de rechazo inicial para que cambien las cosas en el mundo, ¿no? A lo mejor tiene que haber ese punto, esa chispa, y luego ya se normaliza. Por ejemplo, pongo el ejemplo de la homosexualidad. Cuando se estrenó Filadelfia con Tom Hanks hace... no me acuerdo cuándo fue. 93 o 94. Sí, en los 90, ¿no? En su momento causó ampollas, porque, bueno, se visualizaba mucho el tema del SIDA y todo esto, y a partir de ahí se ha normalizado en multitud de películas y de series. Entonces a lo mejor tiene que haber un antes y un después. Le decía justo yo a un compañero de trabajo, tomando algo, que no sé en qué, me da la sensación de que no sé en qué punto la sociedad se ha estancado y no quiere cambiar. Es como reticente, como que hay una pequeña parte que es como, tenemos que seguir avanzando. La sociedad no era así antes, hemos ido evolucionando. Y que de repente veo como un gran rechazo a cualquier avance y cambio, no sé por qué. Y se lo veo reflejado también en este tipo de cuestiones. Sí, una regresión. Mira, lo que dices de la homosexualidad es un buen ejemplo, porque, o sea, yo, Filadelfia me pilló muy joven, digamos. Sí, a mí también. Sí, más que ahora, desde luego. Serás cabrito. Pero bueno. No, lo que iba a decir es que Filadelfia me pilló muy joven y creo que no la vi. O sea, me acuerdo que salió la canción de Bruce Springsteen y tal.
pero vi desde el principio Aquí no hay quien viva. Y ahí había dos personajes gays, además muy claramente diferenciados, uno con más pluma, otro con menos pluma. Y esos, o sea, nadie nunca les vi que se quejara de ellos y eran como los guays, o sea, no sé. Sí, molaban. Entonces, quiero decir, para mí fue mi primera experiencia en el audiovisual que hubiera gays y, vamos, o sea, entró con tranquilidad, o sea, no sé. De hecho, han puesto un personaje con los años, cuando han pasado a... cuando han La hecho que se también avecina. La que se avecina, han puesto también un personaje trans, aunque ahí tuvo también sus rifirrafe. Porque no han cogido una persona trans para hacer el personaje, han puesto a un actor y lo hace Vale. actuar de trans. O sea, son bastante pioneros ahora que lo pienso. Sí. Bien, pues hemos hecho ya... Voy haciendo otra vez el resumen. Primero hablamos de cómo la ficción afectaba a la realidad. Ahora quisimos hablar de cómo la realidad afectaba a la ficción, aunque creo que hablamos de una parte muy concreta. Mi pregunta, que podría ser la pregunta de cierre, pero seguramente nos va a llevar un rato de desarrollar, es ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es decir, yo pongo el ejemplo de una vez que fui al cine, a la Filmoteca, creo que se llama, a ver una película de Humphrey Bogart y había una chica que era ni más ni menos que un trofeo. O sea, era pues como en la mitología griega las mujeres a tejer. Pues aquí era un trofeo y el chico le tenía que prometer cosas, bueno, lo que era un trofeo. Y eso fue cambiando de forma paralela a la sociedad. Pero, ¿quién fue impulsando el cambio? Esa es mi pregunta. Y para la cual no tengo ninguna respuesta. O sea, yo ya sabéis que hago las preguntas para que entre todos me deis varias respuestas y yo ya luego escojo cuál es la que creo. Vi un vídeo que está muy, muy interesante, que hacía como una recopilación de películas románticas muy famosas, ¿no? De todos los tiempos, y mostraba escenas donde se normalizaba el acoso hacia la mujer, o como la mujer, digamos que había como cierto paternalismo también hacia la mujer, era pintada como muy infantil, muy dependiente de que el hombre la salve, ¿no? Y me di cuenta al ver el vídeo de que llevamos muchos años normalizando ese tipo de conductas en las relaciones sociales, en las relaciones románticas, ¿no? Entonces, claro, lo que has dicho tú, Pablo, es muy interesante porque realmente las estamos, digamos, imitando porque lo vemos en las películas. O sea, cuando estamos con una pareja o queremos seducir o ligar con una persona, o realmente es que están mostrando lo que somos realmente nosotros, o cómo es nuestra forma de relacionarnos entre nosotros. O sea, que imitamos lo que vemos en las películas, o sea, no, quiero decir, en un porcentaje de la gente, sí. Está claro. Y por eso, si la pregunta que hacía yo antes de si la realidad tira de la ficción o la ficción tira de la realidad, pues precisamente puede ser que se construyan los roles para modelar a la sociedad. Eso no me extrañaría nada. Igual que cuando en Médico de Familia abrían la puerta del frigorífico y no cogían nada, solo era para enseñar, pues no sé, batidos Puleva o lo que fuera, o sea, o Zumosol, no lo sé. Entonces, o sea, esas cosas están pensadas. Sí. Ahora, ¿es biyectivo? O sea, ¿es en ambos sentidos? Quería decir la palabra guay. Yo voy a poner el contrapeso. Yo creo que en cambio las series, o sea, antes de existir series, anuncios, películas, existían personas. O sea, me estoy yendo muy atrás en el tiempo, o sea, cuando no había cine todavía,
Altamira. Sí, Altamira. Antes. Esas sociedades ya tenían una estructura X de roles de género, como tú quieras llamarle. Y el cine vino después. Y la ficción en esos soportes vino después. Entonces, yo creo que realmente reflejaban lo que ya había, pero a lo mejor subiéndole el volumen a aquello que era más identificable por las personas, lo que decíamos al principio de todo, con qué se iban a identificar más. Y yo no pondría la mano en el fuego porque crearan los roles actuales a través de guiones de películas. Creo que hay un componente importante, lo que no sé decir es cuánto. O sea, no puedo probar ni esto que estoy diciendo ni lo contrario, pero bueno, es como estamos aquí Claro, por eso podemos hablar empíricamente, claro. Apostaría que hay una parte muy importante de en las películas se ha reflejado lo que existía en la sociedad porque era la tendencia que o sea, más bien porque era lo que los distintos sexos tendían a ocupar en roles en la sociedad. O sea, yo siempre que veo a una chica, porque esto no es nada raro, muy en plan tonta cuando hay a lo mejor una reunión de trabajo y entran dos chicos guapos, hay alguna que ya se hace tonta. O sea, yo creo que esto es invariable. Siempre hay alguna que es como, ay, como muy, que se mesa un montón el pelo, que parpadea un montón, que hace un montón de bromas como chorras. Y obviamente yo creo que lo que hay ahí es un juego de coqueteo. Digo, no sé qué parte del comportamiento de esta chica es natural y espontáneo y qué parte es inconsciente de esta es la construcción social que he adquirido. Entonces, bueno, volviendo a lo que decías tú antes, yo no estoy de acuerdo con que los creadores de series y de películas y contenido moldeen la sociedad. O sea, lo moldearán en parte, pero yo creo que hay una parte, o sea, que realmente ellos beben de lo que se ha ido construyendo durante miles y miles de años. Y al final, durante miles y miles de años, pienso yo, la influencia ha sido biológica, sobre todo. Esa es mi posición. Sé que hay mucha gente que no está de acuerdo, que no es políticamente muy comercial esta postura, pero es... Yo estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho. O sea, no veo que sean opiniones totalmente contrapuestas. Porque aparte, quiero decir, hay directores que les interesa mostrar la realidad de una manera y hay directores que les interesa mostrar la realidad de otra manera. Quiero decir, si la vida fuera una película de Michael Bay, explotaría todo. Sí. Si fuera una película de Almodóvar, todos seríamos gays. Entonces, cada uno ve lo que o sea, cuenta la historia que le interesa y cómo le interesan, y centrándose y fijándose en las partes que le parecen más relevantes. Entonces sí que es normal que algunos se centren en cómo es, y ahí afecta mucho más, evidentemente, pues toda la evolución previa, y otros pues intenten crear tendencia y sean muy innovadores, a veces demasiado, y su película la ven 3 personas en el festival de Sundance y otras veces no, otras veces funciona. Yo, como en casi todo, pienso que todas las respuestas son correctas. En mi caso estoy un poco intermedia a las dos. O sea, respecto a lo que vienen siendo los roles de los personajes, como decía al principio, que pienso que los hacen un poco diseñados para que nos identifiquemos con ellos, creo que beben de lo que ya hay en la sociedad. Aunque también es cierto que con eso también nos muestran a veces conductas que a lo mejor ocultamos, pero que son deseos ocultos nuestros, y es una forma de ganarnos. Y ese sí que esas conductas que nosotros en el día a día no mostramos tanto, como a lo mejor gestos posesivos mostrados como románticos, por ejemplo. Puede que luego se pasen a reflejar en la sociedad porque acaben siendo como asimilados como gestos más románticos que posesivos, y entonces interiorices que ese gesto no es malo, sino que es porque te quieran. Ese tipo de retroalimentación extraña. Y luego hay otras cosas en las que creo que la realidad vive de la ficción, que es con lo que comentábamos también al principio del tema de la ciencia muchas veces. Porque al final sí que es cierto que en literatura, si te vas a temas de fantasía y de ciencia ficción, se innova mucho, y yo creo que en ese sentido sí que
puede ser una fuente para la realidad y no solamente un reflejo. Bien, pues hasta aquí nuestras conclusiones. Esperamos las vuestras en los comentarios y ya sabéis, lo de siempre. Nos podéis decir los maravillosos que somos y si os parece que injustamente nos hemos equivocado, pues también nos lo podéis decir. Venga, hasta la próxima. Chao. Chao. Hasta luego.